Bueno, pues yo creo que algunas veces hemos escuchado por ahí que aquella frase que dice que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Uh-huh. Y creo que el año pasado fue demasiado tortuoso a raíz de una inesperada eventualidad, de un acontecimiento que no estaba programado en los planes del status quo, por decirlo así. Y esto hizo que la llegada de un proyecto político que no estaba en los planes, porque así hay que sostenerlo, y que representa una alternativa, una posibilidad de cambio, una posibilidad de transformación del país en la línea en que deberíamos de estar, hizo que el 2023 fuese un año atípico, totalmente atípico. Yo he dicho que el año 2023 quedará en la historia como aquel año en que un pueblo aprendió a defender el sufragio como un elemento esencial de la democracia. Pero yo no entiendo la democracia nada más como el hecho de sufragar, el hecho de votar. De manera que es valioso lo que se hizo, especialmente las autoridades indígenas y los ciudadanos que manifestaron su descontento, y que, digámoslo así, el año 2023 es el año en el que Guatemala defendió su democracia. Pero ahora viene lo más difícil, y es hacer realidad el sentido y la esencia de la democracia. Es decir, aquel famoso planteamiento del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, debe hacerse realidad. Y es ahí en donde hago esta referencia para introducir un poco el diálogo que usted está proponiendo. Me parece que el 14 de enero, que es inevitable desde mi punto de vista el arribo al gobierno del presidente electo y la vicepresidenta electa y los nuevos diputados y los nuevos alcaldes, podemos verlo como una oportunidad, o podemos verlo, como sugieren algunos equivocadamente, como un momento de revanchas. A mí me parece que deberíamos de verlo como una oportunidad de poder establecer nuevas relaciones sociales en este pueblo tan distanciado, tan dividido, tan alejado en sus posturas, que no sabe discutir políticamente. Un pueblo en donde nos negamos al diálogo, y eso dependerá mucho de la dinámica que el nuevo gobierno le imprima a su administración. Creo que debemos aprender que hay 3 elementos que son esenciales y que deberían de ser baluartes tanto para el gobierno como para la oposición y para todos los sectores de la sociedad, y es que los términos democracia, república y Estado de Derecho son reales, y que esa sería la ruta que nos debería de llevar a la posibilidad de poder sentar un cambio de época en este país. De manera que, en relación a su pregunta, ¿qué papel le corresponde al Ministerio Público, a las Cortes, a la Contraloría, a Corte de Constitucionalidad? No me cabe ninguna duda de que lo que les corresponde es apegarse al Estado de Derecho, a los fines constitucionales y a consolidar las bases republicanas en este país. Todas las instituciones deberían de trabajar en esa línea. Y en cuanto al gobierno, creo que va a tomar posesión, creo que es válido un planteamiento que toda la vida he realizado en relación a que lo que el gobierno debería de buscar es trabajar con base a un pacto de nación. No he escuchado esa propuesta en este momento. No la si la han dicho, por lo menos yo no la he escuchado, pero me parece que es un método que necesitamos justamente para consolidar la democracia, para hacer realidad la democracia. Este gobierno no puede desoír al pueblo, no puede dejar de escuchar. El que viene. Uh-huh. No puede desoír al pueblo, no puede dejar de escuchar a todos los sectores, a la ciudadanía. Pero especialmente, Felipe, si no queremos caer en la desgracia que significa cada 4 años estar cambiando de gobierno, cambio de todo, otra vez expectativas fallidas, debemos entender que hay 2 cosas que son fundamentales, y es que en ese marco del Pacto de Nación debería de existir un diálogo permanente, obviamente dirigido por el Ejecutivo, en donde se puedan acordar
como mínimo las acciones intertemporales más urgentes que necesita este país. Y cuando hablo de acciones intertemporales, me refiero a que ojalá la sociedad guatemalteca, después de este cisma, tenga la capacidad de sentarse a discutir el país que necesitamos para los próximos 20 años como mínimo. Que todos los partidos políticos, que el sector empresarial, que el sector sindical, que las organizaciones indígenas, que los ciudadanos en general, los académicos, todos nos volquemos a ese pacto de nación, a ese pacto intertemporal que nos permita sentar las bases del nuevo país que necesitamos como mínimo para los 20 próximos años. Bueno, las autoridades electas, especialmente en el Ejecutivo, no pueden caer en ese gran error de querer hacer la lista de Santa Claus, valga la referencia. Creo que hay temas que son ineludibles y que son los que debe afrontar, en este caso, el gobierno central. Un ejemplo. Por ejemplo, sentar las bases de una división de poderes real. Pareciera poca cosa, pero no es poca cosa. ¿Por qué? Porque no existe ahora. Porque en este momento no existe, porque justamente esa es la esencia del modelo republicano. Y uno no esperaría que este presidente, el próximo presidente, el presidente Arévalo, jamás lo miraríamos llamando al Ministerio Público para pedir ciertas cosas, o a la Corte Suprema de Justicia, o a la Corte de Constitucionalidad. No esperaría un presidente que garantiza la independencia judicial, que tiene el nivel político para relacionarse con los diputados del Congreso de la República y con toda la institucionalidad del país. Eso a mí me parece esencial porque es darle la relevancia que corresponde a la presidencia de la República y fundamentalmente sentar ese nuevo estilo de gobierno. 2. El otro tema, insisto, debe ser en esa línea de la unidad nacional. La unidad nacional solo puede ser posible en la medida en que el presidente de la República, en esencia, ejerce su liderazgo sin privilegiar los intereses de ningún sector. Aquí tenemos que aceptar que todos estamos en este mismo barco, que todos estamos en este espacio geográfico y tenemos que dialogar. Y me parece que es fundamental, por eso la propuesta del Pacto de Nación, porque la única posibilidad de que nosotros podamos estar sentados todos y representados todos en una mesa es a través de un diálogo democrático real, en donde se van discutiendo los grandes temas nacionales, por ejemplo el tema de corrupción, por ejemplo la reforma al servicio civil, por ejemplo la reforma del Estado que tanto se hace necesario. Queremos saber cuál es esa reforma del Estado que se va a implementar. ¿Van a haber o no van a haber reformas constitucionales? Son temas de fondo. Y hay otro tema que por el momento no ha sido del común de los diálogos, pero en realidad, ¿cuáles son las estrategias para la transformación económica y social del país? Eso implica que tengamos una mesa limpia para dialogar. Eso implica de que podamos sentarnos en una mesa a discutir lo que se debe hacer, tomando en cuenta que desde el punto de vista político, en esencia, lo que es un presidente es un administrador de los intereses nacionales. Obviamente, uno esperaría que, siendo tantos los rezagos que existen en este país, como la pobreza extrema, la pobreza, el hambre, la desnutrición, pueblos totalmente excluidos, en esta oportunidad el gobierno voltee los ojos hacia esa población que está totalmente desfavorecida, pero que se tenga el balance suficiente para que puedan mantenerse algunas cuestiones que están funcionando en ese momento. Bueno, pero se puede decir que ahora la votación, lo que fue muy clara es que no querían seguir con la corrupción, o sea que ya estaban cansados de la corrupción los votantes como tales. ¿Esto cómo se traduce a la hora de ejercer el poder del 14 de enero en adelante, licenciado García? Yo creo que justamente por eso aquí hay dos temas que se deben tener claros, y es de que la responsabilidad que está sobre los hombros de Bernardo Arévalo y compañía es terrible. Terrible en el sentido de que no pueden fallar. Si ellos no van a tener ni un solo
margen de error, justamente porque el amor tan sincero y platónico que ahora les expresa la mayoría de la población va a estar expuesto a resultados. Y yo de algo estoy convencido: si ellos fallan, el apoyo que tienen ahora de la población y de los pueblos indígenas, de los ciudadanos. ¿Cómo pueden fallar? Por ejemplo, haciendo designaciones totalmente incomprensibles y no legítimas para los diversos cargos de gobierno que se van a realizar: ministros, viceministros, gobernadores, todo lo que le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué pasa si nombran a un ministro pública que, digamos, estuvo en otra administración, pero, digamos, tiene administración? Depende de la actividad, de la experiencia del ministro y de la trayectoria del ministro, porque yo creo que aquí hay que tener la claridad de que todos sabemos que existen honrosas excepciones. Sin embargo, siempre van a estar expuestos al cristal con que se vea esa designación. Pero en términos generales, yo creo que lo fundamental es que escojan las mejores personas posibles, pero yo creo que el segundo tema que yo quiero remarcar es el método. Aquí estamos hablando de la necesidad de fortalecer la democracia y entender la democracia amplia, no esa democracia que se restringe al voto. Y en ese sentido también hay algo que es fundamental para este equipo de gobierno, y es entender que ellos son el resultado de una lucha ciudadana no de hace 2 años. En este proceso de recuperación de las instituciones, de querer llevar al país a un nuevo rumbo, de querer soñar con una Guatemala diferente, muchos de ellos ni habían nacido y ya muchos habían ofrendado su vida, por poner un ejemplo. Entonces, el tema central es la capacidad que tengan ellos para interpretar lo que el pueblo les dio y la capacidad que tengan para sostener el proyecto a largo plazo. Y no deben olvidarse de algo que es esencial. Los pueblos latinoamericanos, en general todos los pueblos, votan de conformidad con resultados y exigen resultados. Y el pueblo anda buscando opciones, sean de derecha o sea de izquierda, y no tiene reparos. Pero ¿qué pasa si los resultados son producto de un populismo descarado? Que mucha gente, por más descarado que sea, no lo ve así, sino que le gusta la actuación de un presidente que hace lo que la gente quiere, pero no necesariamente es lo que el país necesita a largo plazo. Se lo dejo como una idea para el próximo bloque, porque veo que ya nos faltan... No, ya llegamos a la hora de la pausa. Es inadmisible que instituciones que uno diría son inofensivas, como la famosa Comisión contra la Tortura, por ejemplo, se tergiverse totalmente y termine siendo de un útil para fines perversos, por poner un ejemplo. Pero si hablamos de la Contraloría, por ejemplo, solo imaginémonos, cualquiera que se ponga a pensar en serio de si la Contraloría General de Cuentas está cumpliendo sus fines o no, llegaría a la conclusión de que no. Así es sencillo, yo soy contundente. Pero lo dijo el licenciado Quesada, son arbitrariedades que tienen décadas de estar ocurriendo. Correcto, pero deben parar. O sea, igual el sistema de justicia, igual el Ministerio Público y, bueno, de consiguiente también la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente? El presidente no tiene que meter sus manos en esos temas. Así de sencillo. El presidente lo que debe hacer es impregnar un nuevo liderazgo político, un liderazgo con una legitimidad de tal tamaño que el resto de instituciones y el resto de la sociedad tenga que insertarse en ese nuevo modelo de liderazgo de un funcionario público. Yo estoy convencido de poner de moda la virtud, como diría Martí. Es correcto, es que necesitamos eso. No necesitamos un presidente ordinario, necesitamos un presidente extraordinario, un presidente que entienda que su autoridad moral, su autoridad política y su legitimidad va a depender de que hagan las cosas bien hechas. Pero aquí hay malas noticias, Felipe. Van a llegar con un Congreso en donde ellos tienen apenas 23 diputados. Van a llegar a un sistema de justicia que, por cierto, empieza proceso de postulación ahorita en marzo, y en donde van a participar, y el fiel de la balanza son mis colegas abogados, que no necesariamente tienen la mejor reputación, pero hay que hacer la lucha. Entonces,
creo que ese proceso de transformación institucional que necesita el país tiene necesariamente o exige necesariamente una legitimidad presidencial, pero grandiosa, y que fundamentalmente se tiene que apoyar en las demandas que el pueblo le vaya formulando. El día que el presidente y la vicepresidenta pierdan legitimidad, pierdan autoridad moral, en ese momento se está poniendo en peligro el proceso de transformación que necesita el país. Después le voy a hacer una pregunta respecto de ello. Yo le ofrecí a usted una pregunta, va a ser la última que le voy a plantear, licenciado García. ¿Alcanza en un país como el nuestro que el presidente sea honrado? ¿Le alcanza al presidente eso? Creo que ¿Le alcanza al país? Tiene necesariamente, necesitamos definitivamente un primer dignatario de la nación que sea honrado y que tenga autoridad moral y legitimidad. Sin embargo, creo que no le alcanza. No le alcanza. Tiene que tener ideas, tiene que tener liderazgo, tiene que tener contundencia en la toma de decisiones. Este país está por los suelos. Ese es quizás el reto mayor que debe comprenderse, de que estamos hablando de ruinas en muchas de los temas que tienen que abordarse. Pero hay algo más, Felipe, y creo que es la clave de lo que planteé al inicio, de la necesidad del acuerdo de nación, del pacto de nación, y es esa capacidad que se tenga para sentar las bases de la sociedad que queremos de aquí a 20 años, independientemente de quién sea el presidente, de qué partido gane las elecciones, aunque en términos, favorables para el desarrollo de un proyecto, la verdad es que 4 años no alcanzan para poder hacer las transformaciones que el país necesita, y se necesita que exista continuidad en un proyecto político. A mí me parece que ahí están los grandes retos. Continuidad democrática, por supuesto. Continuidad democrática, continuidad de una idea política, de un método político. Es que en el Congreso no pueden seguir existiendo los diputados del tipo que tenemos en este momento. Ahora sí tiene sentido aquella frase que se nos preguntaba algunas veces: ¿y cuál es el peor Congreso? Y la respuesta es el que viene. Sí. Ya no se puede seguir así.